Listo, comenzó a grabar. Bueno, estoy haciendo una diplomatura en gestión y conservación de archivos especializados en arte, y últimamente nos vienen llegando bastantes consultas con respecto a la conformación de la colección provincial de arte. Y nosotros, bueno, viste que el año pasado fue o fue a principio de año que tuvimos un hackeo. Ah, no sé. Eh, Fue este bueno, año, a principios de tuvimos este un, año. claro, tuvimos un hackeo y perdimos información, o sea, perdimos un montón de cosas, Mm. comunicación también por mail, y si bien tenemos la cuenta de Patrimonio DEP, que esa está como zafando bastante, tenemos como, yo al menos siento que tenemos como medio inconcluso lo que es como los primeros pasos o los pasos previos a la creación del museo con el proyecto de recuperación de patrimonio. eh, Saber si existe la posibilidad de trabajar en eso, si vos tenés información que se pueda recuperar. Yo igual traje un par de preguntitas eh, que si vos nos puedes responder, genial. Así Yo la que información que tengo es la que les compartimos en el marco del proyecto de la galería, sí, que nada, ahí está, digamos, lo que yo tenía guardado. Y después está lo que, creo que hay una presentación en PowerPoint ahí. sí, esa sí la tenemos. Claro. Y Sí. después está lo del expediente, que Mm, no sé, me parece que el material, digamos, que pudo haber quedado en escrito son esas dos, esos dos documentos. Después, sí, quizás estaría bueno que le consulten a Martín Vázquez en algún momento, que era el director provincial de museos, porque yo no sé si él elevó esto a modo de proyecto claro, anterior. claro. Me gustaría también hablar con una chica que estuvo a cargo del tema de conservación y restauración. Hola, Sí, se ¿cómo se llama. llamaba? Ay, Sí, bueno, ella. bueno, la persona que estaba en ese momento en el Museo del Fin del Mundo como restauradora. Ay, ¿cómo se llamaba? Bueno, Martín se debe acordar. Acá lo tengo igual el PowerPoint. ¿Lo tenés? A ver si era Sí. ella. Programa de recuperación. ¿Dónde está? ¿Cómo se llamaba? No era Gaby la que vino acá, creo que era otra. Ahí se está abriendo. No era, Pero no era bueno, la misma ponele. persona que vino acá. Claro, no es la misma. Porque, por ejemplo, la hora del perro tiene intervenciones, pero nosotros no sabemos si esas intervenciones las hicieron ustedes o son intervenciones previas a que arranque el proyecto de recuperación. Seguramente, no sé. Yo lo que Claro, sé es que el proyecto de recuperación de obra no implicó intervenciones en las obras. claro, No, lo único que se hacía era recuperarlas claro, físicamente, porque en ese momento estaban desparramadas en distintas instituciones, en distintos espacios de gobierno, pero no se intervenían a nivel de restauración o conservación. claro. Fue más como un relevo. Claro, sí, 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 consistió en eso, en un relevamiento y en una repatriación de las obras, digamos, porque Claro, había muchas que estaban en despachos o en depósitos o en otras dependencias tipo hoteles, ¿viste? Se habían repartido las obras por distintas partes. claro. Si querés, arrancamos con las preguntitas. Puede que algunas sean bastante obvias, pero a nosotros después nos sirve para pasarlas en limpio y tener la Sí. data. Nada, comentarnos un poquito cómo fue que empezó el proyecto, cuál fue la inquietud, qué fue ese picor. Mira, yo me incorporé al proyecto cuando ya existía. Claro, Por eso te digo que en función de esta pregunta por ahí, cabe más hacérsela a Martín Vázquez. Martín Vázquez. Yo lo que tengo entendido es que lo que planteó él, o lo que primero que hablamos, fue que ellos querían conformar un museo. Ujú, En ese momento estaba como secretario Silvio Quiquio y Martín Vázquez como director de patrimonio provincial. Y bueno, el plan de gestión se trataba de generar una red provincial de museos, por lo cual se proponía abrir un museo de arte y un museo histórico en Tolwyn.
Después se concretó efectivamente que era en Río Grande el Museo de Arte, pero al principio no se sabía. Lo que querían tomar como base era las obras de arte que ellos veían que existían en las dependencias de gobierno, Claro. sobre todo en la antigua Casa de Gobierno, que Estaban abajo empezaba, de la escalera, sí. a ser... ¿Cómo? Que hay varias que estaban abajo de la escalera ahí del... Claro, sí, bueno, hay fotos de eso. Sí, sí, sí. Ellos lo que vieron era de que estaban las obras que pertenecían a la colección del museo, propiamente dicho, ¿no? Con su número de inventario y catalogadas, y había otras obras, porque en la antigua casa se incorporó después al Museo del Fin del Mundo. Ujú. Después de ser legislatura, tuvo varios usos hasta que fue absorbida por el Museo del Fin del Mundo, y había cosas ahí, como estas obras de arte, que estaban en depósitos, y al mismo tiempo había en distintos espacios, incluso en la antigua casa y en dependencias de gobierno, en oficinas, había otras obras. Y entonces lo que hicimos fue, despacho por despacho, ir revisando a ver qué tenían colgadas en las paredes, básicamente, y reclamando, pidiéndoles que devuelvan las obras, llevándonos las obras para justamente fotografiarlas, averiguar si estaban inventariadas en alguna parte. Había un registro fotográfico de diapositivas que se había hecho hacía varios años, en la década del 70, en Cultura de la Provincia, sobre varias obras de arte. Algunas, o sea, ese era como uno de los documentos, pero muy incompleto, muy recortado, que teníamos para saber de que en algún momento había habido una colección, o por lo menos un conjunto de obras puesto en valor. Y bueno, y se fueron buscando, ¿no? Como, bueno, tenemos esta foto de que sabemos de que estaba esta obra, pero no encontramos la obra, y buscando y buscando hasta que en un momento dijimos, bueno, hasta acá llegamos con la búsqueda, y, y en el mientras tanto armamos como un protocolo. Ay, con esta chica no me puedo acordar el nombre. Ahí justo está No, abriendo el Canva. éramos un Claro. grupo, bueno, de voluntarios, porque trabajábamos ad honorem. Estaba Vanessa Rivero, que ya estaba haciendo la tecnicatura en gestión sociocultural. Estaba Ujú. yo, que recién volvía de La Plata, que me había ido a estudiar y a trabajar, y bueno, me estaba repatriando. Ujú. Y Victoria Surur creo que estuvo en un momento, y no sé quién más. Bueno, esos éramos los externos, digamos. Después Claro. estaba la gente del museo abocada a la tarea también. Y María juntos, Susana Goicoechea, acá dice que Susana estuvo del área de Bencochea, conservación, sí, sí. Susana Bencochea. Bueno, con ella armamos un protocolo, y establecimos una ficha Ujú. para volcar los datos de las obras que íbamos encontrando, una ficha que era descriptiva y además, bueno, que nos permitía también asociar otra documentación que encontráramos vinculada a las obras, como para ir conociendo un poco su historia, la historia de sus autores, el devenir de la obra, dónde la habíamos encontrado, dónde sabíamos que había estado, por dónde había pasado, y después un registro fotográfico, de frente y de dorso. Mm. Y bueno, con todo eso hicimos un documento, y la Dirección Provincial de Museos hizo la propuesta de que se conforme la Colección Provincial de Arte, y que a partir de la conformación de la colección se cree un museo de arte para contener esa colección, preservarla y difundirla. Eso es a grandes rasgos lo que fue el programa. Claro. Una previa para constituir una colección o reunir toda esa información, eh, y que después se pueda impulsar la creación de la colección. En el medio también encontrábamos otras cosas como fotografías, había unas esculturas de chicos de polivalente, o sea, había otras piezas que, que no tenían registro y que no eran piezas, digamos, de valor estético o material, que hubo muy pocas dudas, ¿no? De qué piezas incorporar y qué piezas Claro. no. En general, la colección se incorporaron todas las piezas que había.
Ok, y de ese escrito, esas imágenes que vos dijiste que eran como del 70 y pico, ¿vos tenés alguna idea de dónde podemos nosotros encontrarlo ahora para sumarlo al archivo? No, ni idea. Ni idea, porque en ese momento la Secretaría de Cultura estaba, viste, en la galería del Hotel Albatros y ahí habían encontrado unas fotografías y en Claro, función de eso nos manejábamos, pero tampoco eran muchas, no sé, había 5 fotos. claro, sí, Pero eso nos dio a entender de que en algún momento se había hecho el registro, claro, porque se notaba de que había una metodología en las fotos, ¿sí? No era que le habían sacado fotos a unos cuadros colgados, no, el cuadro claro, estaba sobre un soporte recto, estaba nomenclado, o sea, y además eso, había una nomenclatura en muchas de las obras que se notaba que formaban parte de un inventario previo, que nadie claro. tenía acceso, que no se sabía dónde estaba, pero que en algún momento se había inventariado, ¿sí? No eran Ujú, obras que no tenían ningún tipo de inscripción. claro. Ujú. O sea que intervenciones no hicieron ninguna, fue más No. conservación y relevamiento de estado de obra. Sí, Ok. no hubo intervenciones, no estaba planteado, no estaba tampoco la estructura para realizarlo. Mm. No. Claro, porque se generan esas dudas también, tipo, bueno, la obra del perro la restauramos nosotros, ya estaba restaurada anteriormente porque tiene 2 intervenciones. Tiene un reparchamiento y atrás y tiene como una unificación, un desgarro que tuvo la tela. Ah, mira, Entonces surgen esas dudas que nosotros, no, si bien una de ellas ya se veía, hay cosas que vimos porque este año hicimos un convenio con el área de imágenes del hospital, entonces logramos hacerle estudios de rayos X y sí. pudimos ver el estado de la obra de manera interna, entonces también surgen esas dudas de, bueno, fuimos, o sea, el proyecto de recuperación se encargó de la restauración o ya venía restaurado anteriormente, podemos recabar información con respecto a eso. Y, Eh, las fotos de fichado, por ejemplo, de esa obra, ¿te demuestran que ya en ese momento estaba parchada la obra? No lo Fotos de llegas a ver. estado, no creo que tengamos, ¿vos crees, Gaby, que tenemos? Porque tenemos ahora la que hicimos con la Casa de las Artes y fotos que estuvimos nosotros sacando estos años, pero así fotos viejas que se hayan sacado, la verdad es que no tenemos nada. Pero en el documento, en el drive que nosotros teníamos las fotos que sacamos en el programa de recuperación y son esas, Ujú. digamos, esas son las Sí, sí, primeras. sí. Ahí, ¿sabés si ya estaban esas intervenciones? Cuando nosotros entramos a trabajar, que estaba, antes de esta directora Lidia Tolaba, ella había pedido que se haga un nuevo como registro de todo y archivo, y nosotros lo que trabajamos por ahí es con el mail que armaron junto con el personal que estaba en ese momento. Claro, que es Ellos nos patrimonio de... pasaron las fichas en su momento y después y nos dieron un drive donde tenían todo subido. No sabemos si ellos pasaron todo lo que ustedes tenían completo, si O usaron el link y arrancaron solo de lo cero. duplicaron o cambiaron cosas. Pero yo digo del drive con la galería virtual. Sí, esas sí las tenemos, Sí. pero yo hablo como de No fotos las que antiguas. sacamos juntos, sino las de archivo. No, nosotros solo tenemos las fotos que sacaron. Bien, me voy a fijar eso, si tienen Ok, compartido el archivo. ¿Tienen también compartido un Excel con exposiciones pasadas y eso? no. 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 A Bien, nosotros, no, claro, entonces solo hay nos pasaron las información. fotos en alta. No, está bien. Entonces hay información que nosotros tenemos ahí que se las voy a compartir. Buenísimo, genial. Porque son, si no recuerdo mal, son las fotos que sacamos en el 2008, 2009 para el registro Claro, para el buenísimo. programa. Quizás Genial, ahí se entonces. pueda ver esto del parche o quizás no sé, Claro, porque yo tampoco tengo conocimiento como para poder identificar eso, a menos que sea muy obvio, y claro. en ese caso debería estar en la ficha. Acá.
Y una foto Pensá que las del... fotos eran muy precarias, o sea, teníamos Sí, unas en ese fichas en entonces. Word, ¿viste? Sí, 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 Era sí. horrible. ¿Vos te acordás más o menos cómo... no, em, ¿con quién podríamos hablar? Tendríamos que revisar las compus de acá, Gaby, a ver qué encontramos. El problema es que cuando van cambiando las gestiones, el equipo Ah. de sistemas te formatea toda la compu y te la deja como en blanco para que la use el nuevo personal. Aparte de eso, encima también como que nos dan nuevos dominios. Sí, nos dan nuevos mails y nos cierran los anteriores y nos dejan sin la información que tenemos y demás. Es un desastre porque tendría que haber un disco Sí, este año ya con nos todo, o pasó sea, 3 veces, es archivo. básicamente. Sí, Claro, es archivo. Sí, sí, yo es he archivos. pasado la información varias veces, pero sí, o sea, antes de Tolava yo también la había pasado 2 veces, pero bueno, también es cierto de que yo también la voy perdiendo porque no es algo Ah, que sí, tengo no, en no, no, uso. aparte, Y los discos rígidos se ponen viejos, digo, un buen disco rígido de esos que son pasa independientes. eso, claro. Sí, La tecnología se va, o sea, cada vez se actualiza más rápido, entonces las tal cosas que en ese entonces cual. estaban buenas, ahora están empezando a quedar obsoletas. Sí, ya te digo, Y usábamos Word, así que imagínate esos claro, archivos y conseguir un buen disco, porque encima no alcanza un disco, tenés que tener varios discos Mm, por si uno se rompe o eh, sí, pasa eso también. Entonces, bueno, ver qué podemos recaudar y de ahí empezar a trabajar con eso, porque la idea es conformar un archivo para brindar una buena información a quien necesite. Es más, el plan podés también cargarlo, subirlo a Atom, que es Access to Memory, claro. que es un software o a Umeca, no sé, lo que mejor nos venga. Entonces empezar como a... Porque hay un área de archivo y conservación que es en la que yo estoy a cargo, pero de archivo la verdad es que hasta el momento no venimos teniendo nada. Entonces es empezar a armar ese fondo y darle forma para que sea un acceso público. Sí, 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 sí. Sí, o por lo menos para que lo tengan ustedes para poder empezar a avanzar y a hacer una Sí, evaluación sobre las obras. Bueno, yo veo de compartirles ese drive con las imágenes, digamos, las más antiguas que encuentre. Y, sí, y creo genial, que también sí, debo sí, tener las fichas. buenísimo. Lo que encuentres, de última también si tenés mails viejos con quien sea que hayas hablado en todos estos años también, o si, bueno, vamos a intentar hablar con el señor este, se me fue su nombre, Hablen con Con Martín, Martín sí, Vázquez. sí, él les va con a decir Martín hablen Vázquez. con Emma, pero hablen con Martín, porque él Ok, tiene información, sí, claro, porque me viene pasando, ¿no? Pero eh, él descansa en que yo tengo la información y yo me acuerdo, pero él tiene información que yo no tengo y él no se claro, da cuenta. claro, Pero hay muchas cosas de cómo se ideó el museo, de cuáles fueron los conflictos, claro, de qué cosas se pusieron en marcha, qué cosas se activaron. O sea, piensen que el edificio ese no estaba en su momento destinado al museo, hubo ahí un intríngulis político para que tenga un nuevo destino. Eh, Nada, hay un montón de cosas que por ahí él no las recuerda o no las pone en valor porque, nada, en su momento no lo vio como algo de contingencia, pero lo cierto es que es parte de la historia del museo, entonces sí tiene, viste, cada dato tira una información muy importante después, tiene su peso. claro. No sé, yo me Tenés, acuerdo sí, no, sí, sí, sí. no, me acuerdo que en un momento tengo una imagen de estar discutiendo sobre el nombre del museo, Mm. eh, sobre todo del proyecto, ¿no? Decíamos, bueno, hay que hacer un proyecto para hacer el museo. Bueno, ok, ¿cómo lo empezamos a nombrar? Museo no lo podemos nombrar porque es museo es cualquier cosa, o sea, es cualquier museo, ¿no? Y no me acuerdo de qué partíamos, pero yo me acuerdo de que peleaba esto, no, que se llama el Museo Fueguino de Arte, hagámonos cargo de que es Fueguino, Claro, porque vos fíjate, en ese momento, 2008, la palabra fueguino estaba cargada de un montón de otras connotaciones, ¿no? Era como algo negativo, era algo como de, no sé cómo decirlo, algo muy internalizado, ¿no? Y museo de arte, museo... Y dice, no, no, es fueguino.
por más que las obras no sean de artistas fueguinos, es el arte que se vivió en Tierra del Fuego en los últimos 100 años. O sea que en realidad es el arte fueguino. Pongamos en valor ese término y empecemos a generar un concepto diferente con la palabra fueguino, algo que sea valorado, algo que sea rico culturalmente, algo que tenga un contenido, ¿no? Ah. Pero bueno, esas discusiones, algunas me las acuerdo, pero él debe haber tenido muchísimas más. ¿Y tenés algún dato de él para un mail, un número de teléfono para que podamos contactarnos? Sí, te Genial. paso. Buenísimo. Creo que él sigue trabajando en el Estado igual, así que podemos pedirle como una reunión desde el gobierno directamente. Claro, trabaja en CADIC. Ahí. Es investigador, es arqueólogo, es investigador de CADIC. Buenísimo. Bueno, genial, entonces. Hablamos con él, también saber si existe la posibilidad de hablar con la chica que se encargó de la conservación, del relevamiento, por ahí tiene unos datos más técnicos que a nosotros también nos sirven para asomar al área. Sí, Goicoechea, yo no sé qué fue de la vida de Susana Goicoechea, porque se ve que se debe haber jubilado. No sé, la verdad, ¿qué pasó con Susana? desapareció, Sí, yo nunca más la vi. No. se perdió el panorama. Sí, tal cual. Pero bueno, capaz que ahí está haciendo su vida en Ushuaia y no nos cruzamos. Pero Claro. Bueno, será la no de sé. buscarla en Facebook y. Sí, o el museo debería Sí, tener algún contacto porque fue empleada del museo, entonces capaz que el contacto lo sigue teniendo. ¿Me puedo fijar si tengo algún mail de Susana? Es María buenísimo. Susana Goicoechea, ¿no? Sí, Buenísimo. Ahora estoy viendo si la encuentro en Instagram. Ella está en Mm, internet, ¿no? Facebook quizás. Mm. Es otra generación. Buenísimo, entonces. El plan es hacer como varias entrevistas con varias personas, porque después la transcripción de estos videos también nos sirve como para dejar asentado que se intentó como Dale, hacer la recolección de la información. Así que, dale. Buenísimo. genial. Muchas gracias. Suerte. Gracias, Emma, por tu tiempo. Estamos hablando. Saludos a Maxi Santa por ahí. Serena, perdón. Díganme a qué mail le doy acceso a a la información que encuentre. Tenemos el mail de El de patrimonio, sí, patrimonio DEP, que es así como suena, Sí. patrimoniodep.mfa@gmail.com. Y después también tenemos mfanbernardelo@gmail.com. Ok, Buenísimo. bien. Sí, Genial. cualquiera de los Gracias, dos chicos. es genial. Genial. Cualquiera de los Muchas dos gracias. buenísimo. Muchas gracias, Emma. Chao, hasta Suerte. luego. Nos vemos. Ahí voy a guardar la grabación. Genial. Quiero ver. Se fue rápido. Sí, re bien igual. O sea, nos tiró Sí, una sí, sí. regata, boludo. Sí, respondió casi todas las preguntas que yo tenía. No, y aparte tiró cosas como históricas que están buenas porque no las sabíamos, ¿no? Sí, 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 que nos viene bien también eso de que hay un Excel, de que Sí, no de las teníamos eso, porque fotos. tiene las No, muestras, no, tiene fotos claro, muy porque viejas, y es un lo golazo. único que nos pasó Maxi fueron las fotos Que sacaron ahora. en alta, sí. Pero el resto de la información es nuestra y estaría bueno tenerla. O sea, el proyecto que hicieron, cómo lo desarrollaron.